вы не были преследования сторонников коммунизма от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность и вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность Buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes saben, esta es la primera de las clases o de los encuentros en los que vamos a dedicarnos a examinar lo más fielmente que podamos acontecimientos que conmovieron al mundo. Toma esta expresión del conocido libro de John Reed, Los 10 días que conmovieron al mundo, que son un relato muy pormenorizado, exquisito y dramático de los días que precedieron a la toma del Palacio de Invierno en la ciudad de San Petersburgo. Eso ocurrió en 1917. Esta expresión de días que conmueven, momentos del tiempo que conmueven y que actúan como si el tiempo se partiera en dos, los vamos a trasladar en esta ocasión al siglo XIX y a un año específico que es el año de la Comuna de París. Ese año es el año 1871. Es muy difícil que para los que sigan la historia contemporánea, ese año en la historia europea no signifique una fuerte conmoción, para tomar exactamente esa expresión, o algo tempestuoso, con lo que generalmente se comparan las revoluciones, es decir, un conjunto de acontecimientos que, sumados, conjugados y articulados de vastísimas maneras, trastocan la vida cotidiana, ponen en juego un conjunto de utopías, cambian los horizontes de expectativas y de alguna manera hacen flotar en la atmósfera un sentimiento de furor, de combate, de luchas, de sangres, de fracasos o de conmemoraciones. La Comuna de París es un momento de tiempo cuya duración es muy breve, son 3 meses, y sin embargo su memoria es muy amplia. Lo ocurrido en esos apretados meses, sin embargo, es como si un puño que contuviera una enorme multiplicidad de acontecimientos de repente se abriera y los dejara flotando en el aire a modo de una memoria contemporánea que aún no se ha cerrado. Esos 3 meses, al mismo tiempo, de fuerte vertiginosidad, con muchos hombres en armas, con los ejércitos de dos naciones en combate, Francia y Alemania, y la Guardia Nacional de París sublevada, con 300.000 hombres en armas, son los 3 grandes bloques, si nos podemos expresar así, 2 naciones y una ciudad, que protagonizan un enfrentamiento que tiene características de fortísima complejidad. Pero la escasa duración de los acontecimientos y el modo en que esos acontecimientos tienen que ver con la sangre, hay un famoso artículo del corresponsal de Times de Londres que dice que el río Sena, que como saben es un río de aguas oscuras, estaba todo tinto en sangre. Toda esta historia está llena de esas metáforas, pero no podemos descartar que corriera sangre por el río Sena. Eso quiere decir en el centro mismo de la ciudad que era la capital del siglo XIX. Algo había acontecido de tal naturaleza, de tal poder de asombrarnos con lo inesperado, que el vértigo de esos acontecimientos enlazan con la Revolución Rusa, 4 o 5 décadas después, bastante tiempo después, pero la memoria no se había agotado, y tiene repercusiones en todo el mundo.
Los días que conmueven al mundo son muy tentadores. Es la tentación de la revolución. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica. Voy a hacer una revolución en mi vida, a partir de hoy no seré más el mismo. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Pero si decimos revolución a determinados episodios históricos, se trata de pensar el tiempo como algo que en vez de presentarse a la manera secuencial, dadivosa, que nos permite pronósticos y memorias retrospectivas más o menos organizadas, por el contrario, corta todo en dos. Y ese año de 1971 ocurrió eso en la historia de Francia y en la historia de Europa. En esta historia están involucrados personajes como Marx, que está en Londres, Garibaldi, que actúa en el sur de Francia combatiendo contra los alemanes, Bismarck, el jefe de Estado alemán que es triunfador de la guerra contra Bonaparte III, el sobrino del primer Napoleón, de modo que todos los grandes nombres europeos, y por supuesto a medida que vayamos conversando voy a pronunciar otros bastante conocidos como los de Bakunin, están todos en juego como si una mano misteriosa pusiera esa fecha, clavara una bandera en un inocente calendario y dijera de repente que todos se tienen que hacer cita ahí con sus ideas, sus propuestas, sus idearios, sus programas. Es decir, es como si la historia de vez en cuando, pero de una manera inopinada, les dijera todos los textos, escritos, manuscritos, manifiestos, libros, universidades, enseñanzas, etcétera. Es aquí que tienen que mostrar, es aquí que tienen que expresarse, es aquí que tienen que revelar lo que son. Es aquí que la palabra escrita tiene que mostrar efectivamente lo que nos quiso decir. Y ese es un sentido posible para los acontecimientos que cortan el tiempo, de manera tal que también el calendario de la Comuna de París es un calendario que reitera un calendario anterior. Ya no son los nombres del calendario romano, sino que son los calendarios de la naturaleza. Los nombres de los meses se basan en los tiempos de la cosecha, en los tiempos de la cosecha del vino, vendimiario, en el mes de las brumas, brumario, etc. Eso fue una decisión de la Revolución Francesa de 1789, de la cual la Revolución de la Comuna de París, que se hace 80 años después, soy un poco ligero con las fechas, retoma. Es decir, en primer lugar tenemos un diálogo en el tiempo entre la Revolución Francesa y esta otra que cambia el nombre de los meses. Por supuesto que una pregunta inmediata es si uno cree que una revolución se debe limitar a cambiar los meses. Las personas pueden suponer que si se tienen que dar una cita y decir te encuentro el mes próximo, el mes de septiembre, en la esquina tal y tal, podría ser incómodo si no ocurre nada más decir te encuentro en el mes de vendimiario, en la esquina tal y cual, si es que no cambiaron los nombres de las esquinas también. Entonces, en ese sentido, una revolución no comienza por cambiar los nombres, o a veces comienza por cambiarlos, no es este el caso, pero cuando cambia los nombres de los meses, hace una fuerte intervención en la vida cotidiana. Mueve el diccionario de una manera inesperada. Nadie se lo pide porque nadie considera que un gran cambio en la vida de las personas, tema del cual hablan todos los políticos, contenga en su itinerario de cambios el cambio del nombre de los meses. Fructidor, el nombre que fructifica, el nombre de la primavera, por ejemplo. Bueno, esta revolución se hace, comienza por hacerse en medio de la guerra. Por eso sería más importante haber comenzado a decir que se hace en medio de la guerra entre Francia y Alemania, y no comenzar por decir que cambia el nombre de los meses. Pero comencé por decir que cambia el nombre de los meses para deducir después qué clase de atrevimiento tiene una revolución para cambiar algo que parece fijo. ¿Por qué nos van a cambiar lo que los romanos con cierta prudencia llamaron octubre, noviembre, diciembre, porque el mes 8, el mes 9, el mes 10, o julio porque el mes de un emperador, o Marte por
nombre de un dios de la guerra. Hay que tomarse bastante trabajo para, además de cambiar cosas específicas en la sociedad, regímenes de trabajo, regímenes de producción y regímenes de gobierno, para a su vez cambiar el calendario. La revolución concebida así no solo se dirigía a los hombres productivos y no solo se dirigía a cambiar la idea de producción, sino la relación de la sociedad con la naturaleza. Pero ocurre, como tantas veces ocurre en la historia, y quizás la historia sea eso, que los propósitos que abrigan naciones que entran en guerra, el caso de la guerra de Francia y Alemania, se declara en el año 1870, un año antes de la Comuna de París. Y es una típica guerra entre dos naciones, una de las cuales está en formación, que es la nación alemana. Y la guerra contra Francia es el indicio más certero de que la nación alemana se forja como tal con una victoria en la guerra. La guerra tiene esa inmediata connotación, forja naciones. Una nación que gana una guerra contra otra nación muy importante. Francia estaba económicamente más desarrollada que Alemania en ese momento. Si Alemania gana una guerra donde todos los pronósticos decían que alguien que se llamaba Napoleón, es cierto que era un personaje muy discutido, como lo fue el primer Napoleón, pero de todas maneras era un hombre que infundía respeto en toda Europa. Entonces ahí Alemania tenía garantizada su unidad a través del llamado canciller con el puño de hierro. Esta idea de asociar el hierro a un poder absoluto, a un poder sumamente decidido, a un poder arrasador, es habitual en la historia contemporánea. Tuvimos cancilleres de hierro, damas de hierro. El hierro y el poder algo deben tener que ver y seguramente en la tradición de las grandes metáforas estas dos cosas deben estar bastante unidas. El canciller de hierro tiene un ejército muy maduro, tiene un ejército muy bien entrenado y el emperador tiene un ejército muy confiado. Por eso hay dos batallas centrales en esta historia que tiene a las provincias fronterizas de Francia, Alsacia y Lorena, como un botín, que quedan en manos de Alemania. Esa es la disputa inmediata. Y Bismarck apresa al emperador. Es una guerra que tiene, para quienes la observaron desde lejos, características un poco caricaturescas. Es el caso de Marx, que no esperaba otra cosa que la derrota de Bonaparte, porque suponía que la clase obrera alemana, al ser más desarrollada que la clase obrera francesa, tenía más posibilidades, si triunfaba Bismarck, de a su vez unirse por intermedio de un instrumento que no pertenecía a la clase obrera, que se llamaba Bismarck, y que la clase obrera alemana iba a superar. Por eso, la primera decisión que se toma en Londres por parte de la Internacional Comunista, que se acababa de formar unos años antes, es una apuesta a favor de una nación. Eso merece una pequeña reflexión, que es qué deben hacer las fuerzas nuevas, como aquellas que comenzaron a llamarse fuerzas de la Internacional, y en muchos casos la Internacional Comunista, cuando dos naciones entran en guerra. Este es un tema crucial porque las grandes revoluciones del siglo XIX y el siglo XX ocurrieron como un tercero en discordia cuando dos naciones entran en guerra y aflojan los lazos que habitualmente caracterizan una nación. Son lazos de control, lazos de ciudadanía, donde la ciudadanía son formas de identidad, son identidades constatadas por el Estado, son registros laborales, son políticas sociales, son ausencias de políticas sociales. Por lo tanto, dos naciones en guerra es como que hacen más laxos los sistemas de gobierno, puesto que las economías se transforman en economías de guerra y quedan como vacíos, piezas sueltas, lugares desérticos, lugares que nadie observa con el catalejo autoritario del Estado, que quedan sometidos a la extrema libertad de los pensamientos de una gran utopía revolucionaria que ocurriría en este caso de 1871 en París, cuando los dos ejércitos se enfrentan y uno es triunfador, en este caso el alemán. De modo que al sitiar París el ejército alemán,
el embajador el emperador Napoleón III había entregado su espada él mismo a Bismarck en la batalla que se hace en las tierras de Alsacia y Lorena. La batalla es la batalla de Sedan, para decir apenas un detalle de los nombres en lo que ocurre en estos grandes episodios. El ejército alemán avanza hacia París, y París es una ciudad que tiene una fuerza propia. La historia de esa fuerza propia se remonta a la primera revolución, a la Revolución Francesa propiamente dicha, la de 1791, donde 2 años después, en 1793, aparece la forma comuna. La forma comuna es esplendorosa. En la Argentina hay comunas, en todas las ciudades, en la ciudad capital, que ahora se llama Cava, hay sistemas de comunas que son sistemas que favorecen ciertos trámites administrativos. En el caso de la Comuna de París, que proviene de la idea comunal de la Revolución Francesa, nunca estuvo suficientemente claro qué tipo de comuna es respecto a la nación y qué tipo de comuna es respecto a la república. República, nación y comuna son 3 entidades que se justaponen como en una danza o como un minué, donde cada una aporta algo que le retira a la otra, y sin embargo hay una tensión permanente entre las 3. La primera comuna de París fue la que alentó la prosecución de la revolución por parte de los jacobinos. Y los jacobinos, 7 décadas después, tendrán la última ocasión de protagonizar la última gran revolución del siglo XIX, que es la Comuna de París, también llamándose a sí mismos jacobinos. Los jacobinos y la Comuna están íntimamente ligados, porque aunque nunca hubo una teoría completa de lo que sería una comuna, late en ella la idea de sustituir al conjunto de la nación a través de una federación de comunas. Esto pasa por el pensamiento de Proudhon, que tiene unas décadas posteriores a la primera Revolución Francesa, y Proudhon sí era alguien que había lanzado una tesis de federación de las comunas. Y el impulso federativo, muy diferente a lo que en Estados Unidos se llamó federación, porque tenía más el espíritu de construir una nación, acá se tenía el espíritu de construir una federación de comunas que a su vez tuvieran especificidades productivas propias, y por lo tanto el modo laboral en las fábricas tenía que también suponer un cierto tipo asociativo de los productores o de los libres productores, capaces de absorber las formas centralizadas del gobierno. Por eso los proudhonianos tienen un papel fundamental en la comuna. Ya tenemos jacobinos, tenemos proudhonianos. Proudhon muere alrededor de los años 40, de modo que no asiste, no es testigo a los acontecimientos de la comuna. Estoy presentando personajes al mismo tiempo que los episodios. Cuando París se ve rodeada por el ejército de Alemania, que es el ejército de Prusia. Prusia es el estado que unifica a Alemania. Y el ejército alemán está compuesto por el ejército de la Alta Baviera, etc. Menciono este último porque un personaje muy conocido en toda la filosofía del siglo XX y del siglo XIX, que es Nietzsche, es un joven soldado enfermero del ejército de Baviera o de la Baja Sajonia. Para la extrañeza de todos nosotros, tanto da. Para el que quiere estudiarlo más específicamente, están todos los libros que esta clase no tiene sobre la mesa, ¿no? Lo cierto es que Nietzsche es un agudo observador de la comuna. Entre todos los personajes que se dan cita en ese gran teatro de operaciones, ese gran espectáculo de sangre y de muerte que ofrece la comuna, y todavía no he dicho nada atinente a cómo circuló esa materia espesa de la historia, que es la sangre. La observación que hace de la comuna es muy precisa, porque la comuna tiene un rasgo muy característico. Está inspirada en ciertas teorías bastante vagas, la de Proudhon, la de los jacobinos. Los jacobinos son centralizadores del gobierno, los proudhonianos son federalistas. En los 3 meses de gobierno las discusiones fueron incesantes y gran parte de la derrota militar de la comuna se debe a lo que todos imaginamos con mucha justeza en relación a las discusiones que cualquier grupo político tiene hoy en esta misma facultad, que produce el lamento habitual. ¿Por qué si nos pudiéramos unir estamos separados?
Bueno, la comuna tenía la sede de gobierno y tenía un cuerpo armado que provenía de las lejanías de la Revolución Francesa, que había sido autorizado por el rey, el último rey de Francia. Es decir, la pequeña línea que se canta en el himno nacional francés traducía la relación del cántico con los hombres armados, a las armas ciudadanos, aux armes citoyens. La idea de ciudadano en armas acompaña todo este periodo y la Guardia Nacional era de enrolamiento obligatorio o optativo, pero de todas maneras todo ciudadano tenía que pasar por la Guardia Nacional, que a lo largo de toda la historia del siglo XIX tiene distintas manifestaciones políticas, ideológicas, pero estaba siempre compuesta mayoritariamente por los sectores obreros o proletarios. Por eso, a la altura de la Comuna de París, en 1871, al asistir al cerco del ejército alemán, que como digo lo compone el joven Nietzsche, que observa un episodio que ahora mismo vamos a contar, y el cerco incluye, en los primeros meses del cerco, incluye la baja del aprovisionamiento de la ciudad al punto de que prácticamente no hay pan, prácticamente no hay luz, los servicios esenciales no existen, no hay calefacción y es invierno, de modo que la Guardia Nacional, compuesta mayoritariamente por los sectores de la población más sensibles al hecho de que la ciudad dejaba de atender las mínimas satisfacciones elementales de la vida urbana, toman distintas decisiones sobre el armamento y se hacen colectas que permiten comprar más armamento y que se lo sitúan en las alturas de París. El gobierno de Francia, que era un gobierno conservador, que toma el gobierno después de la caída del emperador, y el personaje central de ese gobierno se llama Thiers. Ese personaje va a ser un personaje importante también en la Argentina, pero es muy importante en la historia de Francia. Thiers había escrito una historia de Francia. Todos los personajes que hoy estaban en movimiento en ese gran espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos, los había escrito él como historiador conservador, pero que los conocía historiográficamente. Los jacobinos, en todas las variantes que tenía el jacobinismo, en especial el ala más extrema del jacobinismo, llamado los enragés, los furiosos. Bueno, él había hecho esa historia, por lo tanto, tenía ante sí a aquellos a los que había hecho parte de su observación histórica de 7 décadas antes, y ahora era el primer ministro del gobierno que tenía que salir de París para ubicarse en Versalles, muy cerca de París. Por lo tanto, Versalles se convierte en la capital de Francia, porque París forma un gobierno de la defensa nacional, primero con Thiers y después la Comuna de París, que son en gran medida los oficiales de la Guardia Nacional electos por la votación de los miembros del ejército, mejor dicho, Guardia Nacional. Vamos a diferenciar porque el ejército de Francia es el que había sido derrotado. Por lo tanto, el poder en París lo toma la Guardia Nacional y la primera medida del gobierno de Versalles, que no está rodeado por los alemanes. Los alemanes se sienten tan preocupados como los franceses por la toma de París por los jacobinos, que parecían personajes que habían desaparecido, por los proudhonianos y por otro tipo de personajes de los cuales también vamos a hablar, por los blanquistas, que eran los seguidores de Auguste Blanqui, que es un señero extraño y singular personaje de la historia francesa del siglo XIX, que en gran medida inspiró la historia del tiempo circular a Borges, de modo que vemos todos los lazos y las flechas, como si dijéramos, encantadas, que salen y se dirigen hacia la París de aquel momento. Nada más fácil entonces que las burguesías de Alemania, triunfantes frente a Francia, pero la Francia derrotada tenía su burguesía al fin, lo que llamaríamos todo el poder terrateniente y rural de Francia, aunan sus preocupaciones respecto a la situación de París, porque París hace proclamas. París, el gobierno revolucionario compuesto por los
los oficiales de la comuna, que son oficiales en gran medida improvisados, otros son oficiales de carrera y otros son los políticos jacobinos, muchos de los cuales su nombre se ha perdido en la historia, otros son los políticos que vienen de los socialismos franceses, otros desertan y van a Versalles. Los socialismos franceses de la época, como ocurre en general con todos los socialismos, algunos toman partido por el sector donde sienten que el socialismo se va a realizar más plenamente y los otros van al lugar donde va a ser reprimido el socialismo en nombre de otro socialismo conservador. Eso es parte de la historia trágica del socialismo. Por ejemplo, Louis Blanc, un famoso socialista francés que educó a las masas populares muchas décadas en el socialismo, pasa a Versalles, pasa a formar parte del gobierno de Thiers, que inmediatamente hace una alianza con el vencedor, con Bismarck. Y Bismarck promete, a cambio de que la indemnización de guerra, porque es lo más habitual, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial fue así, el triunfador tiene la potestad de cobrar indemnizaciones. En realidad es una extraña legislación esa, porque todos mueren, todos sufren, pero hay un triunfador. Y el que triunfa tiene que tiene que cobrar todos los pagarés imaginarios que le entregó el vencido, que imaginaba a su vez ser el vencedor. Por eso todas las tratativas de paz son pagos de indemnización. Bismarck le promete a Thiers que demorará el pago de la indemnización en la medida que recupere París. ¿Cómo recuperaría París? Con los soldados franceses presos por el ejército alemán. Por eso lentamente van llegando a Versalles soldados derrotados de Francia para que a su vez tengan la victoria sobre los soldados de la Guardia Nacional, también franceses, y también proletarios como esos. Por eso este entrelazamiento de lucha social y lucha civil y guerra recorrerá hasta la Revolución Rusa de octubre todo el pensamiento político. En 1915, un año después de la Primera Guerra Mundial, se hace una famosísima conferencia de la Primera Internacional, creo que es la última que se hace bajo esa sigla, que la comento muy rápidamente porque trata este problema teórico de honda significación, que es guerra y revolución. En la Argentina hay un gran libro de un historiador, Alperín Dongui, que une estas dos significaciones, revolución y guerra. En la discusión de Simmenwald, una pacífica ciudad suiza, y la reunión es en un hotel donde van turistas, que pudieran ir turistas argentinos hoy en un paquete turístico, salvo que el hotel no existe más. Un hotel muy modesto y muy tranquilo, se reúnen todos los jefes socialistas de Europa ante la Primera Guerra Mundial. Y hay una tesis que aúna las lecturas de Clausewitz y de Hegel, que es la tesis de Lenin, que en este momento estaba leyendo a esos dos autores, que no era acostumbrado a leerlos en común. Y los lee para ver dialéctica en Clausewitz, el autor de la teoría de la guerra, y para ver tácticas y estrategias en Hegel, que es el autor del sujeto que va creando su conocimiento a medida que cancela un conocimiento anterior de carácter inferior al que obtiene luego, a través del proceso dialéctico. Por esa misma razón, Lenin propone convertir las guerras nacionales en guerras civiles revolucionarias. Esa posición queda en minoría. Trotsky mismo, que asiste a la conferencia de Simmenwald, tiene una posición intermedia. De Lenin, que es un exilado, era muy atrevido, estaba exilado además en Suiza, en Zúrich. Pero los demás socialistas, casi todo el socialismo europeo, la declaración que se firma finalmente una declaración de promover la paz en los países, cosa que fracasó en todos los países donde actuaba el socialismo, pero en algunos casos el socialismo era muy fuerte, el alemán, el italiano, el francés. Todos los grandes representantes de los socialismos europeos se sienten incómodos ante la tesis de Lenin, que los comienza a acusar con todos los epítetos que en Lenin no eran pocos y salían de un exquisito diccionario de improperios, en el centro de los cuales estaba la palabra liquidacionista, que no se refería a las sastrerías del barrio norte cuando hacen liquidaciones. Lenin se refería a los que no pensaban
lo que él tenía en la cabeza y tuvo siempre en la cabeza. Una guerra internacional hay que convertirla en otra clase de guerra, en una guerra social, que a su vez es una guerra de clases. Es una transmutación, una transferencia de significados, una cuestión de que unas fuerzas sociales que tienen cierto rostro mutan para el otro rostro que es la otra cara de la moneda. ¿Cómo sería eso? Con un pensamiento a la manera de Hegel y a la manera de Clausewitz. Ese pensamiento tan sutil de Lenin, que es el pensamiento con el cual se hará después la Revolución Rusa, es un pensamiento absolutamente minoritario. Los mencheviques de la época también combaten ese pensamiento y Trotsky es el mediador. De ahí las diferencias futuras de las que hablaremos próximamente entre Trotsky y Lenin, que nunca se saldaron enteramente. A pesar de lo que pudiera parecer, Trotsky en ese momento es más prudente que Lenin. Y los socialistas europeos después tenían que ir a sus naciones en guerra a explicar que querían una guerra de clases, con pueblos enfervorizados por la razón nacional, por la racionalidad que estatuía el régimen de las naciones. Es decir, por un tipo de nacionalismo que abarcaba grandes porciones del pueblo. Los socialistas eran reclamados por Lenin para que fueran a lanzar una guerra social. A ningún socialista de la época, por más avanzado que fuera, le parecía sensato eso, y el mismo Trotsky emplea la palabra sensatez. Pero la Comuna de París se ajusta un poco a este modelo de que una guerra entre naciones crea un vacío difícil de definir, pues el vacío donde un Estado queda destruido y el otro Estado se ve embarcado en el cobro de indemnizaciones, en el sitio. También el vencedor tiene víctimas, también el vencedor ve conmovida su estructura social, también el vencedor de alguna manera es vencido en una guerra, así como el vencido de alguna manera adquiere derechos morales de reparación futura que puede llevarlo en una inverosímil cadena de acontecimientos de este tipo a otra guerra. Por lo tanto, en esa fisura de la historia, la Comuna de París ensaya su propia guerra de carácter defensivo. Elementos no le faltaban. Hoy decir 200.000, 250.000 hombres en armas ante soldados alemanes bien preparados pero cansados, habían derrotado 2 veces al emperador. Soldados franceses que eran prisioneros y tenían que combatir contra otros ciudadanos franceses que enarbolaban la bandera roja. Es la primera vez que una bandera roja flamea sobre un edificio público de envergadura. Flamea sobre la municipalidad de París llamada Hotel de Ville. Ese gran edificio del siglo XVII, un edificio de la monarquía, fue incendiado como momento culminante de los acontecimientos, o el fuego es un gran personaje aquí. La Comuna de París está entre el fuego, la sangre y algunas decisiones de corte socialista que ahora vamos a ver. El turista argentino actual, si va a la Comuna de París, al Hotel de Ville, que se llama así, ve un edificio que parece antiguo, pero es un edificio nuevo que se construyó después del incendio. Los incendios recorrían todo París a medida que el ejército comunero se va retirando y las batallas duran 3 meses. Algunas están fotografiadas, algunas están reconstruidas por extras, por actores, algunas son daguerrotipos muy primitivos, algunas son ilustraciones muy precisas de los diarios de la época, porque nunca dejó de haber una fuerte panfletería y no dejó de salir ningún diario que salía antes y los numerosos diarios de las innumerables corrientes políticas de la época, que ahora vamos a leer cuáles, porque sus propios nombres está enunciado qué se quería, por qué se combatía. Los incendios, a medida que se retiraban las fuerzas de la Comuna, que iban abandonando una por una las barricadas, porque fue la última gran guerra de barricadas del siglo XIX, y si no hubo más barricadas es porque Napoleón III había rehecho París, es un episodio muy conocido, las grandes avenidas de hoy, los boulevards. Corresponde un poco a la reforma de Buenos Aires de 1930, el obelisco, la diagonal norte, diagonal sur.
la avenida 9 de Julio. Eso es la Buenos Aires de 1930 en adelante. Es lo mismo que París, pero es la París de 1852 en adelante, la que tiene este trazado de grandes diagonales, con grandes plazas centrales, con grandes obeliscos en el medio, en el caso de París el Arco de Triunfo. En ese sentido, una ciudad está compuesta por sus medios de transporte, sus medios de circulación, su estructura habitacional, su estructura de servicios y servicios de todo tipo, y por las marchas sociales. Una ciudad la hacen en gran medida las grandes manifestaciones. Y disputan, las grandes manifestaciones se disputan, y no hay ningún derecho público que pueda resolver esto. La disputan con los flujos de tránsito, con el metrobús, con las bicisendas, con las personas que quieren caminar tranquilamente. Por lo tanto, todo conflicto social tiene el siguiente debate: el derecho a circular y el derecho a manifestar. No hay un punto intermedio que haya descubierto ningún sabio inspirado en Montesquieu o en Rousseau. En realidad el problema subsiste hasta hoy. La Comuna de París todavía hace muchas barricadas, si se ven las fotos, si se ven el modo en que estaba provista de armamento. El armamento es un armamento bastante moderno y al mismo tiempo tiene el ferrocarril. El ferrocarril es un ferrocarril importante. Las estaciones, muchas son las que están hoy, Saint-Lazare, Lyon, y el ferrocarril es un formidable instrumento de guerra. Lo sería mucho más en la Revolución Rusa. Es famoso el tren de Trotsky, que llevaba alimentos y esperanza a los frentes de la Revolución Rusa. Aquí el tren recorría un camino mucho más estrecho, iba, como quien dice, de la estación Retiro para poner en kilómetros la París de aquel momento, que estaba rodeado por una muralla que había construido el propio Thiers, a Avellaneda o a Lanús. Pero el ferrocarril era un fuerte instrumento militar de la Comuna. Y la Comuna tenía otra particularidad: era un instrumento, un ámbito electoral. No solo se elegían los oficiales y se elegían los generales, sino que en el primer llamado a elecciones, que es para constituir un gobierno de la defensa nacional, donde la burguesía o los conservadores también participan por poco tiempo porque perciben que tienen una minoría que era superada por toda la votación obrera. Participan por poco tiempo porque perciben que se construye un consejo de la Comuna que funcionará en la municipalidad, el Hotel de Ville. Y ese consejo es un consejo que toma medidas político-militares, que se las pasa al Consejo Militar, que a veces toma medidas políticas. Y como en ambos lados hay fuerzas políticas con diputados de todas las extracciones, por ejemplo, los que están vinculados al Internacional, y algunos son marxistas, muy pocos, son 9 o 10. Los diputados son más de 100. Marx, que observa atentamente desde Londres, ve con ciertas dudas a la Comuna, porque como todo episodio abrupto, como si surgiera una chispa, y la idea de chispa es una idea que acompaña las revoluciones. El primer diario importante de Lenin se llama Iskra, que es la chispa. Acá podemos percibir cómo el ruso tiene algo, como la palabra chispa tiene algo del sonido, la onomatopeya que se produce cuando una especie minúscula del fuego se quiere autonomizar, ¿no? Hace como un grito de agonía. Eso sería la chispa, si se puede definir así. O cuando todavía existen los viejos encendedores de perilla, hay una chispa y hace como incluso el encendedor se llama clic o magiclic. Bueno, iskra suena a chispa también. Y acá esta revolución era como una chispa inesperada. Marx, que es un hombre de gran ingenio, entendiendo por ingenio la capacidad de ver los grandes panoramas históricos y los detalles minúsculos, no está enteramente convencido que el detalle de la Comuna, con lo minúsculo que es, sea lo suficientemente importante como para merecer el apoyo de la Primera Internacional. No obstante, no tener este grupo en formación, demasiados representantes de París. París tiene su propio socialismo, sus proudhonianos, sus blanquistas.
De modo que Marx emite algunos comunicados iniciales en apoyo a la comuna, pero muy reticentes. Y en uno de ellos lanza una duda, que es una duda que ya había expresado en un escrito anterior muy importante, que es el 18 Brumario. El 18 Brumario es la historia del gobierno de Napoleón III en su apogeo. Y lo acusa de repetir historias anteriores, de ser una forma circular de la historia, de estar enamorados del pasado sin saberlo, porque son una burguesía tan insegura para hacer sus cálculos históricos que tiene que vestirse con togas antiguas. En este caso son las togas romanas. Entonces, estas actúan a la manera de vestiduras que imposibilitan e inhiben al movimiento social. Marx es muy adverso a la idea de que el movimiento social, que tiene que tener como una inherente transparencia de saberse a sí mismo como tal, como para usar las vestiduras que encarnaban personajes antiguos, como Sila, Solón, Cicerón, los emperadores romanos. Y la Revolución Francesa tiene mucho de inspiración romana. Y Napoleón Bonaparte III también, y la burguesía que lo apoya también. Esa es la condena de Marx a Napoleón, el tiempo cíclico de la historia que se repite, pero siempre se repite peor. Siempre hay una comedia tras una comedia, y si la primera vez fue trágica, esta segunda es más despreciable. Si es que admitimos este pensamiento un poco discutible de Marx de que la comedia no es tan importante como la tragedia. Uno podría decir, el mismo Hegel, cuando escribe sobre estas cosas, termina admitiendo el género intermedio de la tragicomedia. Bueno, Marx llega a decir en algún momento de la Comuna de París, es como si se le escapara, como si fuera alguien que escribe rápidamente un comunicado que después dice, caramba, ¿qué he escrito? Dice, cuidado con que los compañeros de París no repitan lo que la historia tiene de mala consejera respecto a la tentación que le ofrece el pasado al presente. Cuidado con que el pasado, que ya fue repetido tantas veces en Francia, no ocurra con la clase obrera de París. Eso era una fuerte, quizás involuntaria, manera de hacer lo que no hubiera querido hacer, establecer un pespunte de censura sobre un movimiento que trastocaría toda la historia de Francia y llegaría a todos los confines del mundo con su mensaje de que era posible trazar una línea divisoria en la historia de los hombres, por la fuerte carga utópica que tiene la Comuna, utopismo al cual no era afecto Marx. Marx, al final de la Comuna, cuando ve lo que ve, es decir, pues la Comuna fue un movimiento militar cauteloso, tomó determinaciones drásticas en cuanto a fusilamientos, escasas, pero fusiló al obispo de París. Eso no era cualquier fusilamiento. En cambio, cuando entra el ejército de Versalles hace miles de fusilamientos, se calculan 20.000, no hay datos en los que alguien se pueda basar explícitamente. Ahora vamos a ver cómo se elegían las víctimas. En realidad fue una carnicería que espantó a la burguesía mundial, digamos, al modo de la pregunta, pero ¿era necesario tanto? Hay un trazo humanístico latente, finamente audible en las historias burguesas de quienes estaban en contra de la Comuna, pero también en contra de tantos fusilamientos. No obstante, tanto salvajismo fue acompañado por una buena parte de la cultura francesa. Son los años de Flaubert, son los años de Victor Hugo, son los años de Baudelaire, que creo que ya había fallecido, eso no recuerdo bien. Son los años de Eugenio Sue, Eugène Sue, si es que pronuncio bien. Es decir, ya no estaba Balzac tampoco, pero son los años de Émile Zola. Todos los que mencioné desaprueban a la Comuna, no como, salvo Victor Hugo, que está exilado en Bélgica y se dispone a apoyarla por ser un fuerte enemigo de Napoleón III y estaba exilado precisamente por Napoleón III.
Pero Flaubert en sus cartas íntimas es muy salvaje. Si uno lee las cartas de Flaubert a su amante Louise Colette, es el Flaubert de Madame Bovary. Madame Bovary es un momento de sueño, es alguien que inventa mundos a través de lo que lee, un formidable personaje que tiene la lectura como un fuerte contraste con la realidad, sin que sepamos nunca si estaba equivocada o si puede pasar a la inmortalidad como una eterna lectora de algo que no era, pero que lo redimía por la lectura. Bueno, ese Flaubert es un furioso. Hoy en la Argentina, en los climas que se respiran de odio, podríamos tomar cualquiera de las frases que se leen en los lugares donde estas frases se escriben, inscriptas también en el odio hacia la comuna. El hombre que escribió el Yo acuso defendiendo a Dreyfus, también contra la comuna. Es decir, no era un caso fácil la comuna. Prácticamente toda la vida cultural más importante, los Goncourt, que son escritores conservadores, no se podía esperar muchos de ellos. Y tenemos al joven misterioso, a Valéry, que tuvo cierta simpatía por la comuna, era muy joven, y nuestro amigo, que aparece creo que en algunas de las imágenes de aquí, Rimbaud, o Rimbaud, según como se quiera pronunciarlo, que era muy joven y que está rodeado de leyendas. Como era un aventurero, y finalmente termina yéndose en tanto tal a África, es uno de los tantos aventureros africanos, y en pos del comercio, de haber escrito Una estadía en el infierno y unos pocos más memorables textos que también cambiaron la literatura francesa. Se suele decir, sin que haya demasiadas comprobaciones, que estuvo en algunas de las barricadas. Si hacemos el balance, y si fuera cierto lo de Rimbaud, efectivamente vale 3 horas de barricada de Rimbaud, valen 40 condenas de Eugenio Sue o del propio Émile Zola. Por eso también podemos, no sé si se entendió el mal chiste, ¿no? Unas horas de barricada de Rimbaud valen más que todas las condenas de todo el conservadorismo. Que el que llama la atención es Flaubert, un hombre de vasta comprensión de lo que es la conciencia que está en continuo conflicto consigo misma. Alguien que puede percibir con tanta sutileza un conflicto espiritual no pudo percibir ese enorme teatro que se abría en la ciudad de París. Mencioné a Auguste Blanqui. Auguste Blanqui estuvo preso, y eso no era una novedad, es el gran preso del siglo XIX, y es el orientador de un grupo difícil de definir hoy porque se lo define como con el nombre de su creador, que era un grupo conspirativo que Lenin lo toma como antecedente, porque cree que en ese grupo de conspiradores, cuadros preparados, está la conciencia obrera, que por sí mismo sería solo una cuestión empírica de luchas gremiales, sino la suma de la comprensión de la totalidad histórica. El blanquismo era un grupo de conspiradores de ese tipo, de naturaleza socialista jacobina, digamos así. Pero los jacobinos también son un grupo centralizador y no antiestatista, como era el proudhoniano. Y este grupo es un grupo que además tiene frases como colgaremos al último burgués con las tripas del último sacerdote. Puede no ser gracioso e inspirar cierto estremecimiento, pero al historiador objetivo no se le mueven los pelos si dice una frase así. Decirla hoy equivale a no comprobar cómo el lenguaje político tiene algo que suaviza eso y muchas otras cosas que lo empeoran. De modo que esa frase muchos la recuerdan con cierta gracia. Esa frase surge del blanquismo. Contra la iglesia, contra la burguesía, contra los grandes burgueses, contra los rurales, contra los grandes terratenientes y por supuesto contra Thiers, contra Guizot. Blanqui es apresado después de 1848. Por eso pasa a la historia con el nombre de l'enfermé, el preso, el encerrado. En la historia de los grandes presos que escriben, tenemos después a Gramsci, como el único equivalente del siglo XX de importancia, poniendo obra y obra. Ahora, Gramsci está encarcelado del 27 al 37, 10 años, Blanqui 40.
o sea, hay que aguantar 40 años de cárcel. Y durante esos 40 años dirige operaciones, tiene, por supuesto, como todo preso, quizás menos antes que ahora, pero hay comunicaciones con el exterior, está preso lejos de Francia, por lo tanto la comuna estalla sin él estar presente. Aunque es una suerte de grupo no mayoritario, pero muy activo, tanto en la Guardia Nacional como en la municipalidad, el Hotel de Ville. Blanqui escribe este libro. Bueno, no lo tengo acá. Sonamos. O lo dejé en la valijita ahí atrás. Escribe un libro en la cárcel, que es un libro llamado La eternidad por los astros. Y es una teoría astrológica que resultaría inesperada para la marcha del socialismo, que es un campo de hipótesis respecto a cómo las fuerzas de la producción se combinan con ciertas fuerzas simbólicas, morales, con acciones sociales y políticas, y con promesas colectivas que se encarnan en figuras llamadas militantes. Este libro es un libro sobre cómo el mundo de los hombres es finito en tanto tal. Por lo tanto, cada hombre está destinado a una muerte y, como diría Sartre, cada uno puede vivir solo su propia muerte, no la muerte de los demás. Pero Blanqui le agrega que en el cosmos hay muchos otros planos, hay muchos otros astros que replican a la Tierra. Y en esos otros astros hay socias de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si el hombre es finito, sus socias infinitos lo hacen finito en la vida que cree tener e infinito en las múltiples vidas que tendrá. Es decir, es una suerte de extraña religión cosmológica que convive con un socialismo de tipo autoritario, diríamos hoy, para simplificar malamente lo que tantas veces le dijeron a Blanqui además. Esta parte fue muy omitida de la historia posterior del socialismo francés y de la historia del blanquismo. Por ejemplo, Lenin, que dice haberse inspirado a Lenin, en Blanqui jamás menciona este libro, La eternidad por los astros, pero en 1920 ya lo menciona Borges. ¿Dónde lo conoció Borges? Es extraño. Y Borges durante varias décadas más, hasta olvidarlo, porque Borges hacía un chiste con el olvido diciendo que todos olvidábamos, aunque no creía necesariamente en eso, pero en verdad él olvidaba bastante. Así que a mediados de los 30 o de principios de los 40 desaparece de la obra de Borges la idea de la eternidad por los astros. Pero tanto él como Bioy Casares, que conocían los asuntos de la comuna, lo único que salvaban era ese libro. Uno diría que vivos, claro, eran dos señores conservadores. No tanto Borges, porque había escrito en su juventud poemas saludando a la Revolución Soviética. Pero de todas maneras revela qué horno en ebullición había en la Comuna de París, con ejércitos en una suerte de gran guerra civil, con los ejércitos alemanes mirando cómo había una guerra civil entre soldados franceses que se mataban encarnizadamente, sobre todo los de Versalles. Entonces, que hubiera ese libro que se escribió en la cárcel revela qué tipo de atravesamiento, por decir una palabra rara, qué tipo de expansiones tenía el socialismo y el jacobinismo francés desde el punto de vista literario. Porque ahí hay un indicio de misticismo, un indicio de esoterismo, un indicio de surrealismo incluso. Es decir, no podemos ignorarlo si queremos hacer la historia completa de lo que después fueron las vanguardias culturales del siglo posterior. Otra cuestión de la Comuna de París es precisamente respecto de Blanqui, porque es que muere precisamente en 1871. Lo entierra la Comuna de París, pero había sido pedido en un intercambio de rehenes con el obispo de París, Darbois, y las conversaciones estaban adelantadas, y Thiers al último momento niega el intercambio de rehenes. Un obispo por un cosmólogo no está mal.
incluso desde el punto de vista de la sabiduría astrológica, más interesante era Blanqui que el obispo de Arbois. Pobre obispo de Arbois, que se podría decir, el que fusila es responsable por lo que hace, pero en la trama intrincada que se había establecido por el canje, la comuna se vio obligada a fusilar un obispo, porque el intercambio con Blanqui no se produce. Desde el punto de vista de la guerra, lo que uno en la vida cotidiana toma por pequeñas humillaciones, donde tal o cual me mojó la oreja y me voy a casa y me trago la ofensa, o si no reacciono mal y después me arrepiento, en fin, son triviales cuestiones de la vida cotidiana. Pero en una guerra, cuando está planteado así un canje, el que dice, bueno, entonces si no querés el canje te devuelvo el obispo y vos no hagas nada, no es así. No es un partido de rugby donde hay cierta violencia controlada, es un partido de fútbol donde hay más violencia y no tan controlada. No es la política argentina, en fin. La Comuna de París no puede volverse atrás y fusila a Arbois. La Comuna de París tiene una especie de estructura simbólica muy fuerte. ¿De dónde sale el pensamiento simbólico? Porque es una discusión habitual entre nosotros, muy habitual, tener cierta reluctancia o resistencia a que interfiramos un análisis económico, por ejemplo, la importancia de un banco, de las LEVACs, por ejemplo, con decir, no, yo no voy a analizar las LEVAC, no me importa para nada, voy a analizar la importancia que tiene que no le saquen el nombre de Centro Kirchner, el viejo edificio de correo. Y ahora yo pensé, bueno, pero es un símbolo, mirá que con las LEVAC nos vamos todos al pozo. En realidad no son fáciles las discusiones de lo que entrañan los símbolos que son consagrados por ciertos nombres y que se alojan en ciertos edificios, que alojan, además de personas y actividades, nombres, con los nombres que tiene la economía, que son simbólicos también, pero que no se entorpecen mutuamente a fin de que el economista pueda hacerlo con seguridad, trazando una línea que delimite el campo de los símbolos o de los nombres, y el nominalista tenga también la libertad de no hablar de la moneda, etcétera, a no ser que sea Marx, que hizo de la moneda una forma también de la religión llamada fetichismo, etcétera. Bueno, en este caso, la comuna tiene un pensamiento basado en que hay un poder monumental en París, del cual inmediatamente hablaremos, porque a él le destina el fuego, pero no se lo destina de inmediato. Se lo destina cuando ve perdida la ciudad. Por lo tanto, un movimiento no monumentalista, pero que no tenía propuestas arquitectónicas basadas en la monarquía o basadas en las pirámides egipcias, ni en el barroco ni en el neoclásico. La comuna no tiene tiempo en 3 meses de desarrollar ni un pensamiento económico, ni arquitectónico, ni estético, salvo un pintor realista llamado Courbet, que tuvo una idea basada de algún modo en la pintura. La idea era tirar abajo el máximo monumento del imperio, tirarlo abajo. El máximo monumento del imperio era la columna de la Vendôme, que actualmente está en su lugar, en la plaza de la Vendôme, que es una de las plazas más coquetas de París. Esa columna tiene una historia muy especial porque fue un homenaje a Napoleón, que entra en Italia y llegando a una batalla a los austríacos, en fin, y genera la protección al reino de las 2 Sicilias, en fin. Era una de las tantas batallas que estaba empeñada la convención que surgió de la Revolución Francesa. Napoleón tenía 25 años. A la vuelta, con los cañones de esa batalla, se hace el monumento. Es un monumento de bronce muy alto, de estilo neoclásico, es una especie de victoria alada. Para tirarlo no era fácil. A ese pintor se le ocurre tirarlo. Digo Courbet, pues es un pintor naturalista, enseguida escapó, pero después lo agarraron y tuvo que pagar la indemnización del monumento. No sé cómo hizo el pobre hombre, porque... Y los ingenieros demoledores que tenía la comuna tuvieron varios días para pensar cómo al caer no aplastar a nadie. En fin, hay una famosa foto del monumento caído,
pues fue serruchado oblicuamente para que cayera, como hacen los hacheros, que si corta el árbol oblicuamente de los dos laterales, cae hacia un lado o hacia el otro, o hacia el lateral que fue cortado más. Esto serrucharon solo de un lateral para que cayera del lado contrario a ese lateral oblicuo de lo alto a lo bajo. No sé si explico bien esta clase de ingeniería. Lo cierto es que al caer hay un gran festejo, se ve una gran foto, es la máxima foto de la comuna, de soldados tomando vino con la cantimplora. Es decir, un momento feliz. Nietzsche, por eso lo citaba, en Así hablaba Zaratustra, percibe eso, percibe, lo ve, le cuenta, pues los soldados dije la Baja Sajonia, creo que es la Baja Sajonia. Lo veían de lejos, pero veían todo lo que pasaba, o se enteraban. Y escribe una frase estremecedora, voy a decir, Así hablaba Zaratustra. Le dice, sí, tiren abajo las columnas, le dice a los llamados comunars. Ellas volverán mucho más seductoras a su lugar. Y esto parecería ser un pensamiento que se adecua a todas las épocas. Da la impresión de que el que trabaja con símbolos, la vida política, la vida artística, sobre todo la vida política, lo primero que tiene a mano es asociar con un símbolo el gobierno anterior. El gobierno anterior deja palabras, deja señales, deja personas, en fin, de todo eso hay una tentación de desembarazarse, pero si son símbolos, hay algo que implica la decisión de tirarlos abajo. No, por ejemplo, el Centro Kirchner no se animan a sacar el nombre, dijeron varias veces. Hay algo que impide sacar un nombre. El nombre es un nombre que se escribe en el registro civil de los más laicos que hay en el mundo. Son instituciones laicas, se llaman registro civil. De otro modo es el bautismo eclesial. Si es el registro civil, se puede ir con un abogado y decir, no quiero tener este apellido que me molesta, y algún nombre, alguna letra se puede cambiar. Bueno, hay una tentación de ese cambio y hay una tentación de no hacerlo, porque todo nombre civil tiene una pequeña aura sagrada. Por más pequeña que sea, esa aura sagrada comienza cuando lo sacás, cuando lo tirás abajo, cuando lo escupís. Mientras tanto pasa desapercibido. La calle Evaristo Carriego, no me importa, la calle Carriego. Pero si uno pasa y lo escupe, ahí comienza la vida de un signo que fue injuriado, o la vida de un signo que fue alcanzado por una herejía. Entonces hay algo a reparar ahí. Bueno, ese pensamiento resume mucho lo que es Nietzsche. Nietzsche es algo que ve en lo inmediato, en lo insulso, en lo inverosímil, en lo desapercibido, en la vida cotidiana, ve algo de absurda sacralidad siempre. Y detrás de esa absurda sacralidad hay una forma del poder. La voluntad del poder no es explícita, es lo que vuelve después de haber sido mancillada por alguna cosa que no debía haberla tocado. Bueno, es lo que pasó. Inmediatamente después de la caída de la Comuna de París, vuelve la columna, no sé, tardaron un par de meses, la pusieron, si ahora van a verla está igual que antes. Y al mismo tiempo se construye la gran iglesia de las alturas de París, que creo que es la iglesia de la Madeleine, disculpen, del Sacré-Cœur, por suscripción popular, porque es el gran festejo de haber recuperado ni más ni menos que París. Bueno, todos los episodios que hoy se conocen tienen una vastísima bibliografía, tienen una cantidad de textos de gran importancia. Los escritores que cité en contra de la Comuna son parte de un estudio bastante reciente que está en castellano, Los escritores contra la Comuna, que son prácticamente la plana mayor de los escritores de Francia. Ahora no me acuerdo el nombre, la próxima vez lo traigo. La Comuna de París de Marx es un escrito reparatorio, él había tenido dudas. La Comuna de París, que por suerte lo traje a efectos de exhibicionistas, la Comuna de París es un escrito breve de Marx,
continuación del 18 Brumario, está escrito un poco con esa idea, de que finalmente los proletarios de París pagaron por su sangre el haber decidido no repetir la historia. Dentro de esta gran historia se destacan varias figuras que hoy no le dicen nada a ningún francés contemporáneo. Por ejemplo, un jacobino conocido, Delescluze. Yo varias veces le pregunté a amigos franceses, ¿conocen a Delescluze? No, ¿quién es? Nadie lo conoce, como una figura ignota del siglo XIX argentino. ¿Conocen al comandante Prado? Bueno, algún estudiante de literatura. Al ver que estaba perdido, prefiere una muerte en la barricada, es la muerte jacobina. Sube a la altura de barricadas hechas con los adoquines de la calle. Sube a la altura de la barricada, se pone la bufanda roja y muere de inmediato por los tiros que vienen del ejército de Versalles que venía avanzando. Y el otro gran episodio es el de Louis Michel, hablando de banderas rojas, de Echarpe. Lo que en castellano es el echarpe, es una palabra en realidad francesa, ¿no? Acá diríamos bufanda. Todos los comunards la usan sobre el pecho. Louis Michel es la femme de la Comuna de París. Hay una foto muy famosa de ella vestida con el uniforme de la Guardia Nacional. Cuando el juez de Versalles la interroga, dice, pero usted se vestía de hombre. Dice, lo hice un solo día para refugiarme en una trinchera. Efectivamente hay una foto vestida con el uniforme de la Guardia Nacional. Lo cierto es que está a cargo del cuerpo de enfermeras, es una figura fundamental y su formación es de un estilo que hoy llamaríamos de un anarquismo antiestatista muy riguroso. En la Comuna está esa cuestión que Marx trata con mucho cuidado. Este texto de Marx es el tratado respecto a qué es el Estado. El Estado no tiene que ser algo que los comunards deben tomar para ponerlo a su servicio, sino que tiene que extinguirse lentamente. Y Marx concede bastante a la teoría anárquica del Estado. Es por la Comuna que cambia un poco su visión del Estado. Y Lenin retomará esa discusión también concediendo a la manera en que Lenin no le hubiera gustado hacerlo demasiado, a cierta tradición anarquista de que el Estado debe extinguirse lentamente, pero extinguirse, debe ser aniquilado, pero no de inmediato. Esa fue una gran polémica de Marx con Bakunin, que también actúa en la Comuna, pero en Lyon. La Comuna de Lyon es derrotada mucho más rápidamente, porque la Internacional ya estaba dividida entre Bakunin y Marx, que al principio estaban juntos. Esa fue una lucha descarnada entre estos dos grandes personajes. Hay que recordar que Garibaldi intenta también con sus tropas llegar a París antes de que se declarara la Comuna de París, pero lo hace en nombre de la República Universal. Garibaldi es una figura muy interesante, problemática, quiso fundar una república propia en Brasil, combatió contra Rosas en Montevideo y era una figura romántica por excelencia. Y en la ocasión de la Comuna de París también se presenta como diputado y es elegido como diputado en nombre de lo que la Comuna también contenía, que era la idea de la República Universal. Bueno, Louis Michel salva su vida de la fila de fusilados. Las elecciones son si era alto, si era bajo, si era de tez morena o si no era de tez morena. Lo elegían los generales de Versalles. Y los fusilamientos son innumerables. Ella es una de las que se salva. No son muchos los que se salvan y van o a Cayena, la famosa prisión francesa en la Cayena de América del Sur, digamos, o a la Nueva Caledonia, que es la otra cárcel francesa. Y ahí van muchos comunards presos, y están 10 años hasta que hay una amnistía. La Tercera República los amnistía. Entre otros, Clemenceau, que había estado en la Comuna también, que después será el que reprima todo el movimiento social francés. Gambetta, el diputado que sale en globo de París para buscar auxilio al ejército de Garibaldi, que después será también un diputado conservador. La Comuna es el fomento indispensable para entender la futura historia de Francia, la que vendrá. Bueno, Louis Michel, cuando regresa a París de la Nueva Caledonia, los nativos de Nueva Caledonia, canacos creo que se llaman,
En 1880 tienen una pequeña insurrección contra el poder francés en Nueva Caledonia. Todos los comunards se apartan porque los comunards eran comunards en París, como Amadeo Jacques, que era un republicano en París. En la Argentina fue al Chaco a hacer una expedición y declaró que los indios del Chaco había que exterminarlos a todos porque no eran civilizados. Es para pensar, el republicano de la comuna en América del Sur es antiindígena, cumple con todas las características de un socialismo que tiene un fuerte cuño europeísta, aunque no quiero simplificar para nada este problema, lo cierto es que coincide en muchos casos. La única que se asocia a los canacos es Luis Michel y que como conservaba su bufanda roja, al irse, porque la obligan a irse, no quería irse porque quería participar de la insurrección canaca, deja la mitad de la bufanda roja en Nueva Caledonia. Es un gran simbolismo de la Comuna de París porque es el único acto de una insurrección en el centro de Europa, en el centro del corazón financiero de Europa. Digamos que podría ser Londres, pero París no lo era menos, porque ahí estaba la banca Rothschild. Y es la única evidencia que la Comuna de Europa tenía un pequeño trocito de tela entregado por una mujer a los habitantes aborígenes de una isla que está encima de Nueva Zelanda, ocupada por Francia. No me acuerdo en qué momento es una república independiente, eso no estoy muy seguro. Vienen todos los temas que les queda para investigar. Marx hace otra crítica, y es una crítica muy fuerte, esta que es el carácter no económico que tiene la Comuna de París. Prefirió tirar abajo la columna al Abandón, y Rothschild quedó con su banca tranquilamente en París. Bueno, ese es un tema fuerte de la Comuna, es decir, no fue economicista, por decirlo así. No vio la cuestión que veía Marx, que era que había que tomar un poder que se vinculara al ámbito donde surgían las fuerzas productivas, a partir de las cuales la superestructura jurídica, económica, artística, etcétera, podría estudiarse. No siempre Marx defendió esa tesis que hoy ilustro de una manera tan pobre y tan poco graciosa respecto a Marx, pero mucha herencia del marxismo bebió de esa fuente tan primitiva. Bueno, la Comuna no era eso, la Comuna tenía una idea de que el tiempo era corto, que se estaba entregando la sangre, que había que crear una república de nuevo tipo de carácter comunal y no se tomaran el trabajo de expropiar un banco, sí de declarar 6 horas de trabajo, de equiparar el sueldo de un funcionario al sueldo de los obreros, de que las panaderías no trabajaran de noche, en fin, todo un tipo de medidas de corte social o socialista que cualquier político socialista hubiera aprobado. Queda ahora para terminar, me voy con el sentimiento de que lo principal no lo he explicado, pero ¿qué profesor no se va con ese sentimiento? La diferencia es que yo lo confieso. La próxima vamos a ver el Estado y la Revolución, que es el eslabón entre la Comuna y la Revolución Rusa. Es acá donde Lenin dice, lo que vamos a hacer es lo que hizo la Comuna, pero no pudo terminar, es decir, extinguir el Estado, ¿no? Y disputa la defensa de la Comuna con los que ya la habían olvidado. Esto es 1917. Vamos a ver cómo defiende Marx para terminar. Me saqué una cosa que impediría que se escuche de ahora en adelante. Bueno, la dejo aquí. Porque atrocidad por atrocidad, ¿cómo podríamos decir esto? Porque si pudimos pensar esto, podemos pensar la historia realmente. La Comuna estaba armada. Si uno está armado, ocurren cosas. Pero tuvo una fuerte autocontención, fortísima autocontención. Es decir, tenía presos, no fusilaba. El fusilamiento del obispo, que suena, estremece, es por el episodio del canje con Blanqui, que era la figura central de la época.
pero la comuna fue su habiter in modo, digamos. No hacía el ejército de Versalles, estimulado por los diarios, por los escritores, los grandes escritores de Francia, muy leídos de la época. Imagínense Eugenio Sue, Los Miserables de París, los folletines más leídos de Francia. Por eso Marx se lanza a defender el fuego de la comuna, que quemó la municipalidad, trasladen todo a Buenos Aires, las Tullerías, que era el Palacio del Rey, casi queman el Louvre, 4 o 5 edificios más de esas, con petróleo. El petróleo es otro gran protagonista. Y las mujeres de la comuna eran las encargadas, según la prensa de Versalles, por eso las llamaban las petroleus, las petroleras. Hoy llamamos petroleras a otra cosa, ¿no? Todo esto Marx lo desmiente ya en caliente, digamos, de una manera muy efectiva, y lo presento como modelo de cómo se puede refutar un infundio, de cómo el movimiento popular puede tener una prosa de alguien que al principio no fue muy simpático. Marx son como las ruedas cremalleras de la historia, y no un conjunto de uniformados que, si ven las fotos, son todos uniformes que quedan grandes, kepis mal puestos. Era la clase obrera de París y la clase pobre, diríamos hoy. Sería casi como hoy, exagerando mucho o poniendo a la Claude Polmero, sería como un populismo de la Francia del siglo XIX lo que estaba en armas. Incluso todos los escritores que mencioné dicen, es la barbarie, con esa o sin esas palabras. Cuando los gobiernos dan a sus flotas de guerra carta blanca para matar, quemar y destruir, dan o no carta blanca a incendiarlas, a incendiarios. Cuando las tropas británicas prenden fuego alegremente al Capitolio de Washington o al Palacio de Verano del emperador de China, ¿son o no son incendiarios? Responde a los escritores franceses, que les llaman incendiarios o petroleus a las mujeres, que repite la historia de las brujas, el hecho de que mujeres queman el Louvre, ¿no? Este es el mejor Marx de este escrito, ¿no? Cuando los prusianos, no por razones militares, sino por mero espíritu de venganza, hacen arder con ayuda del petróleo poblaciones enteras como Chateautoun, innumerables aldeas, ¿son o no son incendiarios? Cuando Thiers bombardea París, Sarmiento va a verlo a Thiers, le presenta el Facundo a Thiers, a Guizot, asiste en los viajes. Sarmiento tiene una carta excepcional, una carta donde describe una sesión donde habla a Thiers en el Parlamento, año 1847. Thiers era el primer ministro de, bueno, no me acuerdo quién sigue a Luis Felipe, de la República, antes de que Luis Napoleón III tomara el poder. Y lo describe como un gran orador, mirando fijo a todos lados, a cada uno, bueno, un tipo de oratoria del siglo XIX, cuyo mayor orador era Lamartine, pero después venía Thiers. Y Sarmiento embobado, porque quiere que Thiers lea el Facundo. Al mismo tiempo parecía otro pequeño dato argentino. En 1897, cuando Ingenieros y Lugones fundan La Montaña, diario llamado Socialista Anárquico, en vez de poner fundado el 27 de abril de 1897, comienzan a poner las fechas de la comuna. Ponen también el calendario romano habitual, pero también ponen 27 del vendimiario del año 25. La comuna del 71, ¿cuántos años pasaron hasta 1897? 71, 81, 91, 26. Año 26 en números romanos, pues. O sea, también Ingenieros y Lugones en Buenos Aires cuentan el tiempo a partir de la comuna. Eso revela la importancia que tuvo, y no era porque no habían tomado un banco, era porque había pegado en lo íntimo de la conciencia de las personas, donde quizá hay un monumento que no sabemos que tenemos, un pequeño monumento a derribar o a sacralizar. Había pegado ahí de modo tal que dos jóvenes extraños de Buenos Aires sacan un periódico de nombre francés, La Montaña, y miden el tiempo en relación a cuándo cae la montaña, a cuándo cae la comuna, ¿no? Mientras que Sarmiento y Rosas, por otro lado, que está vivo en Southampton, Sarmiento también es un adversario de la comuna. Paul Groussac asiste al juicio de Luis Michel y dice, pues cuando vuelve le dan una pena más a Luis Michel.
Grusac, que está en París en ese momento, ya era director de la Biblioteca Nacional, dice, es muy poca esa pena, esta asesina merece estar toda la vida presa. En fin, ese era el clima que había en el mundo, a favor y en contra de la comuna, ¿no? Bueno, y este es el Marx que defiende a los incendiarios de la comuna en nombre de que el aparato burgués incendia más, e incendia con sentido, incendia por razones de poder. La comuna es como la forma lírica del fuego, ¿no? Cuando Thiers bombardea París durante 6 semanas bajo el pretexto de que solo quiere pegar fuego a las casas en que hay gente, ¿era o no era incendiario? En la guerra el fuego es un arma tan legítima como cualquier otra. Los edificios ocupados por el enemigo se bombardean para prenderle fuego. Y si sus defensores se ven obligados a evacuarlos, ellos mismos los incendian para evitar que los atacantes se resguarden en ellos. El ser pasto de las llamas ha sido siempre el destino ineludible de los edificios situados en el frente de combate. Pero he aquí que en la guerra de los esclavizados contra los esclavizadores, la única guerra justificada en la historia, este argumento ya no es válido en absoluto. La comuna se sirvió del fuego pura y exclusivamente como medio de defensa. Lo emplea para cortar el avance de las tropas de Versalles por aquellas avenidas largas y rectas que Haussmann había abierto expresamente para el fuego de la artillería. Lo empleó para cubrir la retirada, del mismo modo que los versalleses, al avanzar, empleaban sus granadas que destruyeron, por lo menos, tantos edificios como el fuego de la comuna. Bueno, un escrito del siglo XIX. No sé si tiene validez hoy por el modelo de guerra contemporánea, pero evidentemente tiene una validez ética de urgencia, digamos, no puede decir ni uno ni lo otro. Pero aquí el Marx que se ve enfrentado a algo de lo que no era especialista. El especialista en guerra era Engels, no Marx. Y sin embargo escribe esta página. Y una última cosa que no quisiera pasar por alto. Y antes les digo que el otro gran libro para entender la comuna, mejor que Marx, porque la relata día a día, es la de un protagonista que era un anarco-libertario socialista, Lisa Garay se llama. Lisa Garay, con doble S, un vasco francés. Acá traje unos párrafos de él, pero ahora no vamos a tener tiempo de leerlo. Lisa Garay hace una historia excepcional porque se basa en Esquilo para contar. O sea, no hay que ser muy avisado como profesor o como alguien que quiere escribir sobre la comuna para percibir que estos rasgos que apenas pude esbozar dan para una gran tragedia. Y escribe ese libro que se llama Los días de la comuna o Historia de la comuna a la manera de una tragedia griega. Por eso mismo se puede entender que haya tomado algunos párrafos del Marx del 18 Brumario, que toma la tragedia inglesa, no la tragedia griega. Se inspira más en Shakespeare, el Marx del 18 Brumario. En cambio, La comuna de París, escrita por Lisa Garay, que es un libro apasionante, está personaje por personaje. Esto que tomé de Louise Michel está escrito por Lisa Garay. También Louise Michel tiene muchos libros, murió siendo una mujer muy vieja, en 1902, 1903, siempre manteniendo la fe anarquista y fue una de las grandes anarquistas feministas europeas. Y su libro de memorias es de donde tomé la historia tan linda de la bufanda que la deja con los nativos insurgentes de lo que después se llamaría el tercer mundo, ¿no? Bueno, en el 18 Brumario, Marx dice, al terminar el 18 Brumario, que Napoleón copia en París, bajo la forma del culto del manto imperial de Napoleón, o sea, París copia, bajo la forma del culto del manto imperial de Napoleón, el culto a la sagrada túnica de Tréveris, que es una túnica falsa donde se creía que había sido el sudario de Cristo, ¿no? Que por esa época se discute en Francia. Pero si por último el manto imperial cae sobre los hombros de Luis Bonaparte, la estatua de bronce de Napoleón se vendrá a tierra desde lo alto de la comuna de la Vendôme. Esto lo escribe Mal en 1851, es como una profecía. La columna de la Vendôme fue tirada abajo 20 años después. Y esto Marx lo escribe en 1851.
Bueno, veamos lo que escribe Lizagaray. Lo escribe en 1875, 76, 4 años después de la Comuna. Pues él es uno de los que escapa a Inglaterra, ¿no? Lizagaray. Bueno, habla del terror que siembran los de Versalles y relata lo que una imagen muy conocida, que no sé si se verá acá, explica con una virtuosidad de historieta. Un gran dibujante de París dibuja la última batalla en el cementerio de Père Lachaise. Si uno lo visita hoy en París, está el muro de los federados. Ahí se fusilaron a los últimos fusilados dentro de la ciudad, después hubo otros fuera de la ciudad. Y ahí está Balzac y otros grandes escritores cuyo nombre de la historia de Francia, están todos enterrados ahí con sus respectivos mausoleos. Y las últimas batallas son de un soldado federado con su bayoneta contra uno de Versalles peleando en medio de las tumbas que dicen Balzac. Bueno, no me acuerdo los otros nombres, pero es muy interesante concebir una batalla donde dos soldados modernos se dan muerte en el lugar donde se fusilan a otros soldados federados y en el lugar donde están los muertos de la memoria de los muertos de la nación. Es interesante esa asociación entre cementerio, batalla, comuna y lápida, ¿no? Es una asociación tremenda de carácter funerario. Bueno, como ya terminamos, leo este párrafo final de Lizagaray, de alguien que dice: este terror es la venganza por lo de la columna de la Vendôme. Esta había caído la víspera con gran ceremonia, justificando un bombardeo de Versalles después de la caída de la columna de la Vendôme. Esta es la venganza por la columna de la Vendôme. Esta había caído la víspera con gran ceremonia, justificando a los 30 años la profecía de Henri Heine. Ya una vez la tormenta arrancó de la cima de la columna Vendôme al hombre de hierro erguido sobre su fuste, Napoleón. Y en caso de que los socialistas llegasen al gobierno, podría ocurrir el mismo accidente por segunda vez, o bien el ansia de igualdad radical será capaz de derribar toda la columna con el fin de que ese símbolo de gloria fuese por entero descuajado de la tierra. Bueno, esta frase, esta es una venganza por lo de la columna de la Vendôme, que es el ataque de Versalles, la dice Enrique Heine, que era un poeta alemán, un gran poeta romántico alemán, que está exilado en Francia en la misma época en que está exilado Marx, en París, 1844. Y descubrimos entonces por Lizagaray algo muy interesante, es un descubrimiento de primera mano, diríamos periodísticamente. Antes yo no había percibido que el gran final que tiene el 18 Brumario, donde parece la profecía de Marx, tirada la columna esta, puede ser que caiga el imperio, 20 años antes. Bueno, resulta que la frase no es de Marx, es de Heine, y quien nos revela es Lizagaray. Pues Heine tiene muchos poemas sociales, es también un socialista moderado, y Marx se inspira en muchos poemas de Enrique Heine, que es uno de los poetas nacionales alemanes del siglo XIX. Entonces, que la columna de la Vendôme, con su personaje encima, iba a ser tirada abajo, Lizagaray dice, frase de Heine, que se convirtió como profecía en realidad 30 años después. Es decir, que Heine la había dicho un poco antes que Marx, y Marx no lo cita. Si alguna clase tiene sentido, precisamente sea para descubrir estas pequeñas minucias y omisiones. Pero vaya si ha tenido omisiones en esta clase. La comuna es un hecho muy ramificado. La idea de comuna es muy atractiva, tiene un aire medieval, pero los comuneros se empeñaron mucho en aclarar que no tomaban nada del medioevo, pero tampoco la definieron muy bien. La idea comunal sigue entre nosotros, sigue en la teoría política. Los comunalistas modernos escriben que más que un lugar lleno de atributos gubernamentales es un lugar de una falta, por lo tanto se genera un tipo de individuo nuevo que
a la manera de un contrato social, vuelve a la comuna para encontrar también una suerte de vacío creador. Por esas líneas creo que se puede seguir discutiendo con Roberto Espósito, otros teóricos de la comuna. Pero lo cierto es que este nombre irradia sobre Francia, y en mayo del 68 del siglo XX también lo hizo, un conjunto de expectativas de la política que la teoría política en general no puede cumplir, porque no es esto, que es precisamente fusilar, incendiar, justificar incendios, vivir el vértigo entre la vida y la muerte y el último combate entre las lápidas de los cementerios. Si entendemos algo de todo esto, que cuesta entender, porque los textos habituales que leemos no tienen el sentido de un festejo, el fuego, la promesa de un mundo nuevo o posteriormente una lápida, y todo eso encerrado en un interregno, es decir, entre lo que ocurre entre dos reinos. Eso, puesto sobre la mesa en los debates argentinos de hoy, por lo menos nos ayuda a comprender de la historia cómo hay que leerlo o cómo hay que leerla en los momentos de peligro. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Bueno, les agradezco mucho a todos, les agradezco muchísimo porque para mí fue muy difícil, viejo profesor que soy. Habrán visto que trastabillé lo necesario como para que muchos dudaran lo que debo afirmar. Sí, soy un viejo profesor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una sección de preguntas Sí. del público. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Horacio. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? No, parecería que la comuna, me imagino que va a ser por ahí la próxima o la próxima clase, viene a sugerir algo en los soviets, ¿sí? Si tiene algún parangón, algún asidero Sí. en Bueno, eso. Hannah Arendt en su libro sobre la revolución hace ese parangón y lo hace en favor de un tipo de gobierno comunal que ella ve en la Revolución Norteamericana, sobre todo, a la que ve pervertida después por la aparición de los partidos republicanos o demócratas, pero ve que la primera democracia americana son comunas, y ve que la revolución de la Comuna de París es una comuna, es decir, un poder que surge a la manera municipal, pero no por vecinos, sino por ciudadanos armados, y que defienden un tipo de democracia radical, y traslada ese día a los soviets, que quiere decir precisamente eso, comuna. Y además con la complejidad que le da Marx después a la discusión, no así Lenin, respecto a que el soviet, basado en la comuna, si toma literalmente esa expresión, como se usaba habitualmente en el campesinado ruso, ya tiene indicios de propiedad colectiva de la tierra que permitirían la hipótesis de que podría pasarse de ese primitivismo colectivista al socialismo sin la fase intermedia del capitalismo. Esto revolucionaba internamente toda la teoría de Marx. Marx apenas escribe algunas líneas sobre esa posibilidad y Engels, más cauteloso, las alivia al punto tal que incluso en general trata de que no se lean o las publica de una manera muy marginal, pero el último Marx considera la posibilidad de que haya un comunalismo también, y lo escribe en el último prólogo del Manifiesto Comunista, diciendo que podría ser que de la comuna rusa surja un indicio para todo el mundo sin pasar por el capitalismo, de modo que ahí quebraba en gran medida el corazón de su tesis, que era un modo de la temporalidad lineal. De ahí la gran importancia que tiene la idea comunal con su temporalidad más circular, más arcaica, digamos, con un arcaísmo presente en el futuro, digamos, que se hace presente como arcaísmo y en otro tiempo, que no es el que le corresponde, se revela como lo que Marx llamaría el secreto revelado de ese presente. Acá en este mismo texto Marx
llama a la comuna como el secreto revelado de la forma de gobierno socialista. Cuando Marx dice secreto revelado, dice es la forma final de una dialéctica, es la forma de la síntesis. El secreto revelado de una forma de gobierno, así llama Marx a la comuna en este libro, ¿no? Pero trasladada a la discusión soviética es la discusión de Lenin con los populistas rusos, que ocupa un enorme capítulo de la historia mundial, diría, ¿no? Bueno, terminamos aquí entonces. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, ahí está. Yo tenía dos preguntas. Una, ¿quién es el ideólogo o quiénes son los ideólogos de la comuna? No me quedó claro. Y bueno, esa por ahora. Y después la otra, ahora la termino de procesar porque estaba terminando de pensar. Pues, perdón, no te escuché. Ahora la otra te la pregunto después. Ah, bueno, hay que ver si consigo responderte estas, ¿no? No, en principio Proudhon, Blanqui, sí, esos son los dos más importantes. Proudhon había fallecido, ya no así Blanqui, pero son dos corrientes diferentes, la federativa y la jacobina, que es centralizadora del Estado, ¿no? Por lo tanto, la comuna en gran medida cae por la divergencia entre sus jefes militares y después hay jefes militares de gran importancia, socialistas, uno de ellos Flourens, que es el hijo del mayor biólogo de Francia de la época, que era un socialista que muere fusilado en una de las puertas de París, que estaba fortificada, era un comandante de tropa, y después el otro son dos generales polacos, por la razón de que la comuna tiene ese internacionalismo así, espontáneo. No solo Garibaldi tiene algo que ver, sino dos militares cuyo nombre me acuerdo, Gombrowski y Dąbrowicz. Parece a ese escritor polaco, pero son parecidos los nombres. No son ideólogos de la comuna, pero son dos militares expertos en la lucha contra Rusia por la independencia de Polonia en las décadas anteriores. Y exilados en París son nombrados generales. Cuando Dąbrowski muere en el frente se produce un enorme silencio, eso lo cuenta Lisa Garay, se produce un inmenso silencio en el combate que respetan los de Versalles, porque de una punta de París traen al Hotel de Ville al cadáver del general polaco. Por eso la comuna tiene ideólogos, sí, diría que hay algunos, Marx envía a su yerno, Lisa Garay mismo tiene algún tipo de relación con el marxismo lejana, incluso será el esposo de la hija menor de Marx, creo. O sea, hay flotando un aire marxista, pero en realidad son los herederos del jacobinismo, los socialistas más atrevidos, porque como te digo, el socialismo parlamentario se va a Versalles con Thiers. Thiers es el jefe de la contrarrevolución, digamos. Al mismo tiempo, en su momento, un republicano que lo podríamos llamar progresista, en contra del abuso monárquico. Pero en este momento es el aliado de Bismarck. Y después algo no muy definido, por ejemplo, Louis Michel es un anarquista total, sin gobierno, ni Dios ni amo. O sea, el clásico anarquismo que también convive en la comuna, de modo que es un caldero de todas las ideologías del siglo XX. El diario de Lugones e Ingenieros se llama así por la comuna, socialismo anárquico, y eso sería un resumen de la comuna. Después hay personajes, Luis Febre, en fin, los personajes se rotan mucho porque el Consejo de la Comuna son 100 personas. Hay estampas de cómo se hacen las reuniones, 100 personas cómo se ponen de acuerdo. Es una Cámara de Diputados a la manera argentina, pero tenía que ser un gobierno parlamentario, con el Consejo Militar, entonces había continuos cortocircuitos ahí, ¿no? Lo interesante era el voto de los soldados respecto a los oficiales. Eso es, mantener un ejército así es muy difícil en cualquier lugar del mundo, solo se mantiene sobre la base de lo que llamaríamos un heroísmo socialista, si queremos poner el rótulo un poco pomposo, ¿no? La otra, Sí.
Esta más o menos, ahora no me hagas otra. No, ¿en qué momento surge? Tampoco no lo sabía ni lo sé. Hablaste de la invasión de Alemania a Francia y es posguerra, es posinvasión, que surge la comuna. No, Bismarck quería la guerra porque ya había ganado 2 guerras antes, una contra Suecia, y Francia era un conjunto de condados, Alemania, cuyo poder central estaba en Prusia, de donde provenía el ministerio de Bismarck, que era el señor de la guerra, durante los Hohenzollern, el poder de los Guillermos, digamos. Y la idea de hacer la guerra es de Bismarck, incluso falsifica un telegrama en 1870, un telegrama de Guillermo de Prusia, que era el rey, cambiando una frase, y cuando lo lee Napoleón ahí declara la guerra. Se llama el telegrama de Elms, que es la ciudad donde mandan. Era un telegrama que tenía que ser meramente cortesía. Bismarck lo cambia para poder declarar la guerra, seguro que la gana, así como Napoleón III estaba seguro que la ganaba también. Efectivamente tenía un ejército mucho más numeroso, pero digamos, en Prusia ya estaba la casa Krupp, en fin. Por otro lado, Alberdi tiene mucho. Argentina repercutió mucho. Alberdi condena, o sea, el crimen de la guerra de Alberdi es contra la guerra del Paraguay, pero también contra la guerra de Alsacia y Lorena, que era la disputa territorial, era por Alsacia y Lorena, que quedan del lado alemán. Sobre todo la ciudad de Estrasburgo, que en ese momento estaba del lado francés. Bueno, Alberdi, el crimen de la guerra, lo escribe en 1872, creo. Condena la guerra del Paraguay, pero tiene tiempo de decirle bárbaros a los europeos también. Considera la guerra franco-prusiana una guerra bárbara. Ese es el tema de Alberdi, ¿no? Considera todas las guerras bárbaras. Y uno tendría que decir hoy, si se puede agarrar uno de Alberdi para pensar el mundo contemporáneo, pues el crimen de la guerra es contra Mitre, la guerra del Paraguay, y es contra Bismarck y contra Napoleón III. Así, no tiene que haber guerra, tiene que haber comercio, y saluda la construcción del cable submarino que va desde Buenos Aires a París o a Marsella, que es esa misma época. Entonces, que no haya guerra, pero si hay solo comercio hay globalización. Entonces, no es fácil la opción de Alberdi, pero es simpática el título del crimen de la guerra, ¿no? Y después en la Argentina el bismarquismo fue muy fuerte, y en el peronismo fue muy fuerte. Debido, primero, que un fuerte antecedente del peronismo es la obra de Ernesto Quesada, que lo conoce a Bismarck siendo muy joven. Ernesto Quesada es un joven brillante intelectual argentino, uno de los máximos eruditos de la época, cuya biblioteca está entera en Alemania hoy, en Berlín, que es la capital de Prusia. Y tiene un poco la idea del movimiento obrero asociado a Bismarck. El jefe del Partido Socialista de la época es Lasalle, que tiene una constitución de tipo fáctico, donde imperan no las leyes abstractas, sino los poderes industriales reales. Y un economista llamado Litz, que inspira al primer peronismo, así como Lasalle inspira a ciertos constitucionalistas del peronismo. No podemos decir que el peronismo sea bismarckiano, pero hay un halo bismarckiano. Al peronismo se le dice bonapartista, etcétera, pero hay un toquecito bismarckiano en algunos hombres del primer peronismo, porque Bonaparte tiene una alianza con lo que él llama el campesinado y que Marx desprecia, ¿no? En el 18 de Brumario hay un claro desprecio al campesinado. Y Lasalle, en cambio, tiene una alianza con los sindicatos socialistas de Lasalle, que era un personaje aristocrático y que tenía una fuerte rivalidad con Marx, por cuestiones que dividen al socialismo argentino también, que es la cuestión del duelo. Juan B. Justo es contrario al duelo, Palacios no. Lasalle es favorable al duelo, Marx no. El duelo es una institución feudal para obtener la verdad, a primera sangre o con la muerte del adversario. Y de hecho Lasalle muere en duelo. Y Marx desde Londres escribe una carta furiosa diciendo: el jefe del socialismo alemán muere en duelo por una cuestión de faldas.
Parece que muere en duelo con un conde cuya esposa había tenido un encuentro con Lasalle, ¿no? Imagínense Marx, cuya vida privada también siempre está en tela de juicio, es el jefe del socialismo alemán muriendo en duelo por una cuestión de pollera. Está mal terminar este encuentro así, ¿no? Pero bueno, esto pasa, ¿no? Bueno, ¿otra más? ¿Pregunta más? ¿Quedaron Sí. para una más? Sí. ¿Qué tal? Yo quería hacerle una pregunta sobre Blanqui. Me llamó la atención el comentario que hizo sobre el libro La eternidad por los astros, y ¿verdad? Sí, la Lo eternidad por mencionó. los astros. Ajá. Y me gustaría que lo sitúe temporalmente en relación a la construcción de la comuna y que si puede más o menos contarnos de qué se trata ese libro, porque me parece que hay una especie, si se quiere, y tomando esto de la columna también que fue profetizada caída 30 años antes, me parece que hay un halo de misticismo que me gustaría que se pueda ver, porque bueno, es parte de lo que me interesa de esto. Vamos. Bueno, entonces, Blanqui hasta que se supo de la existencia de ese libro, que lo escribió enteramente en la cárcel, no era alguien que tenía una escritura panfletaria, socialista y de tipo centralizadora. O sea, un grupo de atrevidos, de iniciados y de aventureros preparados ideológicamente podía tomar el poder en un golpe de mano. Eso es Blanqui. Por eso a Lenin le interesa ese Blanqui. El libro La eternidad por los astros se conoció poco después. Lo escribió durante 20 años en la cárcel. Y el libro es un libro no fácil de leer, porque es un libro que tiene una teoría cósmica de réplicas permanentes de personas que son finitas, pero los socias, los llama así, los socias siguen existiendo. En este momento hay algo igual que se repite en el cosmos infinitamente. Nada de lo que hacemos deja de tener una infinitud en los astros. Y entonces el socialismo se convierte en un sistema cosmológico. Después, Ingenieros tomará, no conoce a Blanqui creo, pero tomará de la doctora Blavatsky, que era también una profetisa rusa. En realidad también era una mística que veía a los cuerpos como reencarnándose, parecido a Blanqui. Blanqui no sería un positivista, pero todo el positivismo en todo el mundo tuvo un fervor, o por Swedenborg, que también es un estudioso de los astros, o por Blavatsky, que es una réplica a las teorías de Darwin, es decir, hay una transmigración de las almas. Lugones siempre participó de esa idea. Toda la obra de Lugones es una transmigración de las almas. Ingenieros también cuando era joven, después cuando acentúa su positivismo, traslada la idea cósmica del cuerpo humano a la idea de humor, a la idea de ironía, a la idea de burla y a la idea de simulación, que es una idea teatral de la vida, ¿no? O sea, nadie es lo que dice ser lo que es. Sería así la conclusión de este encuentro. No, lo de Blanqui es eso, nadie es lo que dice saber lo que es. El conocimiento para Blanqui no es algo que podemos obtener porque no sabemos cuáles son los socias que en este momento están diciendo lo que yo estoy diciendo de lo que yo estoy diciendo. Entonces, esto se está replicando en el universo. Eso introduce un cierto temor y al mismo tiempo que no te convence de tu infinitud, te da una suerte de consuelo superior al de cualquier religión. Eso pensaba Blanqui, ¿no? Pero la próxima traigo el libro, si es que no lo perdí en el camino, porque estuve seguro que lo... El libro tiene muchas ediciones antiguas, de ahí los leyó Borges. O sea, digo Borges porque toda esta literatura se ramifica gracias a que tiene más murallas políticas para contenerla que murallas literarias. Por eso es posible ver qué dijeron los escritores de la época de la Comuna y cómo insólitamente Borges se inspira en uno de los máximos ideólogos de la Comuna. Y Borges no es de ninguna comuna, ¿no? Salvo de la comuna de Palermo, digo.
de la Comuna 12. Bueno, muchas gracias. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность